Titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, dice el primer mandatario en la posesión del nuevo alto mando militar. Delegaciones de Ecuador e Italia se reúnen para fortalecer los lazos de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional. Leonard Bruns renuncia a la gerencia de Petroecuador. Se trata del sexto titular al frente de la estatal desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de la República. La ejecución presupuestaria del 2025 se ubica en un 75%, asegura la ministra de Finanzas, Sarilla Moya, y afirma que el déficit de más de 5.000 millones de dólares proyectado para el próximo año es manejable. El Consejo Nacional Electoral aprueba los resultados del referéndum y consulta popular y abre un plazo de 3 días para presentar impugnaciones. La propuesta de diálogo abierto del gobierno con otras fuerzas políticas fracasa en la Asamblea Nacional tras un cruce de acusaciones entre el oficialismo y el correísmo. Tensión en la Revolución Ciudadana. Pavel Muñoz anuncia su reelección como alcalde de Quito, mientras el expresidente Rafael Correa asegura que no aceptará candidaturas tibias. En información internacional, conmoción en Washington, Estados Unidos, tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó 2 agentes de la Guardia Nacional heridos. Ratifican la condena de 14 años de prisión para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, señalado en una trama de sobornos. Con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Petroecuador tiene nueva gerenta. Se trata de María Daniela Conde en el plazo de Leonard Bruns, quien ha renunciado a la gerencia de la estatal petrolera, que lleva ya varias autoridades en lo que va del gobierno del presidente Daniel Noboa. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, y hablaremos acerca de Petroecuador, justamente por esta noticia. Petroecuador entre renuncias y, por supuesto, inestabilidad. Estaremos también en diálogo con Alex González, secretario de Paz de la Gobernación de Nariño. La narcoguerrilla, operativo de seguridad, se activa en Nariño. ¿Qué pasa con estas disidencias? Le preguntamos. Y con el doctor Juan Barriga, coordinador del área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, revisaremos lo que ocurre en la salud pública en nuestro país, que no es novedad, la salud pública se encuentra en crisis. ¿Qué se debería hacer en este punto? Pues lo vamos a conversar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerden
Recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código del día de hoy, 26 de noviembre, es Mundo Salud. Recuerde que el sorteo es el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa encabezó la ceremonia militar de cambio de mando del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el evento participaron otras autoridades del Estado como ministros, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón, el presidente del Consejo de la Judicatura Mario Godoy, entre otros. En su intervención, el mandatario ratificó su respaldo al ejército en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal. Jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, primero se van a rendir los criminales y vamos a prevalecer, vamos a darle paz a los ecuatorianos y que queden en los libros de historia que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes luchó por un mejor país. Y aunque algunos intenten empañar la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, quiero que sepan que los ciudadanos y el gobierno confían plenamente en su integridad, compromiso inquebrantable con el país, para que el Ecuador salga adelante y para que cada familia pueda volver a vivir sin miedo. Jamás, y cualquiera que ose en atacarlos o en menospreciar a las Fuerzas Armadas tendrán que enfrentarse conmigo. Primero, siempre los defenderé. Henry Delgado, jefe entrante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que las operaciones militares continuarán en todo el país para reducir la presencia de organizaciones criminales. Vivimos un escenario complejo. Amenazas de los grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados y grupos delincuenciales organizados transnacionales. Niveles de violencia que rayan en la irracionalidad. Problemas sociales. Son escenarios complejos, pero no imposibles de controlarlos. Seguiremos conduciendo operaciones hasta reducir al máximo los niveles de inseguridad. Que no habrá tregua. Los seguiremos combatiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Que sepan que donde pone el pie las Fuerzas Armadas habrá firmeza, contundencia. Fernando Adati, jefe saliente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, agradeció al presidente Daniel Noboa por su confianza en el ejercicio del cargo e hizo un llamado a la unidad de las fuerzas militares. Señor presidente y pueblo ecuatoriano, tengan la seguridad de que este nuevo alto mando militar está dispuesto junto con sus soldados a continuar con la lucha por la libertad, una lucha por la supervivencia misma del Estado. Estamos escribiendo juntos páginas doradas en la historia de nuestro país. Y esta mañana el presidente Noboa mantuvo una reunión de trabajo con Giovanni Melillo, procurador nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, para fortalecer la cooperación en seguridad en la lucha contra el crimen organizado, transnacional y lavado de activos. La canciller Gabriela Sommerfeld también participó de la cita y amplió los detalles de este encuentro. Para ratificar la hermandad y la cooperación en materia de seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional que lleva adelante el Ecuador con apoyo de Italia. Italia ha mostrado ser un socio incondicional con el Ecuador en apoyo, en cooperación, en equipamiento, en apoyar a las diferentes instituciones en la Fiscalía, en el sistema penitenciario y también en elevar las capacidades en las instituciones que tienen que ver con el lavado de activos.
Por su parte, el procurador Melillo ratificó las fortalecidas relaciones entre Ecuador e Italia, particularmente en la capacitación de guías penitenciarios y manejo del sistema judicial. Es un día muy importante para la cooperación judiciaria entre Italia y Ecuador. Mi presencia aquí es una señal de la necesidad de trabajar juntos para mejorar la cooperación judiciaria bilateral. Y alertas sobre el ingreso de grupos guerrilleros colombianos a través de la frontera norte surgieron hace pocos días, luego de que se reportó la presencia de 2 sujetos armados con un brazalete de las disidencias de las FARC en Carchi. De acuerdo con Luis Córdoba, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, la región se enfrenta a una reconfiguración del mapa de violencia de Colombia y cuyos efectos se evidenciarán en el accionar de los comandos de la frontera en Ecuador. Yo creo que es el mejor ejemplo, más bien, de por un lado, la miopía con la que se está enfrentando el problema criminal. Y por otro, el rápido que avanzan. Y por otro lado, claro, es que cómo no va a avanzar rápido si se hacen de la vista gorda. En las investigaciones más recientes que se han hecho, se demuestra que, por ejemplo, Comandos de la Frontera opera a través incluso de chats de WhatsApp, extorsionando y amenazando a los líderes comunitarios para lograr control sobre las poblaciones. La pregunta es aquí, ¿por qué una organización criminal tiene control sobre esas poblaciones? La razón de fondo es porque la economía política de esas comunidades está vinculada a economías ilícitas. Entonces, si queremos cambiar el orden del statu quo en las provincias de Sucumbíos, Orellana, en la frontera norte, hay que hacer mucho trabajo social ahí. Hay que hacer mucho trabajo en reconfigurar el orden económico y social de esas provincias. Desde el gobierno se atribuye las muertes violentas a enfrentamientos entre organizaciones criminales que se disputan el territorio para controlar el flujo de la droga. Pero esta narrativa, según Córdoba, puede ser refutada por datos del propio Ministerio del Interior que sugieren que el narcotráfico no es la principal fuente de la violencia en Ecuador. Que la violencia, la reproducción social de la violencia letal en el Ecuador no tiene como único factor a las drogas y a las estructuras que trafican droga o cocaína. Hay otras formas en las que se explica eso a partir de otro tipo de economías. La primera y la más grave y la menos atacada por los gobiernos sucesivos del país, el gran mercado de armas. Porque si 8 de cada 10 homicidios son con armas de fuego, lo elemental sería quitarle las armas de fuego a la gente. Mientras el país no vaya hacia un plan de desarme de la sociedad, es bien difícil reducir la violencia criminal y letal. En otra información, la proforma presupuestaria 2026 contempla más de 46.000 millones de gastos con un déficit de más de 5.500 millones de dólares. La planificación prevé un crecimiento económico del 1.8% con ingresos petroleros por encima de los 3.156 millones de dólares. La ministra de Economía y Finanzas, Aria Moya, señaló que la brecha presentada en la proforma sería manejable debido al crecimiento anual estimado para el próximo año. El déficit en el Ecuador está en alrededor del 3% del PIB, que es muy manejable. La deuda externa e interna del Ecuador se encuentra en niveles mucho más manejables de cuando nosotros llegamos. Actualmente está por debajo del 50%, está en el 47% con respecto al PIB. Muchas veces los analistas toman los datos nominales sin considerar el tamaño de la economía. Si fuera así, no podríamos tener comparabilidad internacional ni siquiera, porque la deuda nominal va variando de acuerdo al tamaño de la economía de cada país. Nuestra deuda es muy manejable con respecto al PIB. De hecho, es una de las más bajas de acuerdo a calificadoras internacionales como Fitch. Y eso hizo que el Ecuador tenga una mejora sustancial en su calificación de instrumentos de deuda de largo plazo y que salió la semana pasada. Esto nos ubica en una mejor posición para tener mejor financiamiento. Uno de los cuestionamientos hacia el gobierno en materia económica es la baja ejecución presupuestaria en los distintos ministerios, algo que fue rechazado por la titular de Finanzas. Aria Moya detalló que gran parte de recursos se han destinado a pagar deudas heredadas de gobiernos anteriores.
En el Ecuador tenemos actualmente una ejecución del 75% del presupuesto general del Estado y esto se divide en gasto corriente e inversión. El gasto corriente tiene una ejecución del 75% y la inversión pública, y es que cuando nosotros contratamos obra o contratamos servicio, la adquisición de equipamientos, tenemos que dar un anticipo. Y ese anticipo no se refleja en el devengo y eso hace que nosotros tengamos contratado el 75%, un 60% dado entre los pagos y los anticipos que no se reflejan en el devengo y vamos a cerrar con una ejecución por encima del 85%. Hemos destinado en estos 2 años de gobierno alrededor de 9.000 millones para el pago de proveedores del Estado, de los cuales unos 1.400 millones han sido precisamente para esas deudas heredadas. Esto solo para proveedores del Estado, siempre dando prioridad al sector de la salud y al sector de la educación. Las mesas técnicas para definir el salario básico unificado del 2026 arrancaron el pasado 24 de noviembre en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Para Patricio Donoso, ministro de Trabajo, anuncios como el del sector trabajador de aumentar más de $100 al sueldo básico del próximo año recaen en una irresponsabilidad, debido a que este rubro debe estar apegado a la realidad económica del país. Un ejemplo de esto, dijo, podría ser el aumento de cerca de $16 anticipado por el gobierno. La inflación proyectada tiene que reflejar el aumento salarial a fin de que los dos vayan a la par, que vayan en partes. Me explico. En el momento en que la inflación tiene determinado porcentaje y el aumento va en esa misma dirección, pues entonces no se ha hecho daño a ninguna de las dos partes con el aumento salarial. Se ha beneficiado tanto al trabajador como al empleador. Ese es el procedimiento y las cifras que ustedes mencionan tienen su lógica numérica, sin duda. Todos quisiésemos que los trabajadores ganen lo más posible, claro que sí, pero no nos olvidemos que el Ecuador es el segundo país de más alto salario básico unificado de la región. Ojalá sería mayor, pero hay que reaccionar de acuerdo a la realidad de la economía, porque no podemos hacerle daño al emprendedor, al empresario, porque si así se le hiciese daño, el daño más grave sería precisamente al trabajador, porque podría perder su empleo. En otra información, Leonard Bruns se renunció a la gerencia de Petroecuador luego de casi 6 meses de haber asumido el cargo. Con él suman ya 6 titulares al frente de la estatal desde finales del 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia de la República. De manera extraoficial se conoce que la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, asumiría temporalmente la gerencia de Petroecuador, mientras será el directorio de la entidad el encargado de tratar la renuncia de Bruns. Según el informe de la estatal, la producción cerró el 25 de noviembre con 340.000 barriles diarios, es decir, 31.000 unidades menos en comparación al pasado 24 de noviembre. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Nuevamente un cambio en la estatal petrolera Petroecuador. Esta vez Leonard Bruns ha renunciado a su cargo. Con él ya serían 8 los gerentes que asumen la titularidad en Petroecuador en lo que va del gobierno de Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre la crisis en Petroecuador, entre renuncias y la inestabilidad que tampoco permite el avance del sector estratégico de nuestro país. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Hemos estado ya y contamos la lista: Reinaldo Armijos, Eduardo Miranda, Marcela Reynoso, Diego Guerrero, Lady Jiménez, Roberto Concha, Leonard Bruns y ahora María Conde, que es quien estaría temporalmente al frente de Petroecuador. Hay una inestabilidad evidente, la situación no parece mejorar, incluso la producción a la baja. Hay crisis. En efecto, yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar muy en serio esta problemática de la inestabilidad que ha vivido Petroecuador. Esta, aparte de todos los otros problemas de financiamiento para poder aumentar
la producción y contrarrestar la caída del precio con el aumento de la producción, que esto se puede hacer porque tiene las capacidades, los campos petroleros que maneja Petroecuador tienen esas capacidades para poder aumentar la producción y compensar la caída de los ingresos debido al precio, a la caída del precio. Entonces, en ese contexto, todo esto no ha podido manejarse por la inestabilidad. Yo creo que el gobierno nacional tiene en este momento el compromiso más inmediato. Este es un compromiso patriótico de tomar en serio la gran transformación de Petroecuador. Petroecuador, como está, ya no puede continuar como está. Es una empresa que no satisface plenamente los objetivos, tanto nacionales como los objetivos empresariales. Le mencionaba a usted el tema del aumento de la producción. No lo puede hacer, no tiene las capacidades, y quiero subrayar, no tiene las capacidades financieras ni tecnológicas. Entonces, en ese contexto, la gran transformación de Petroecuador es convertir, y permítame subrayar, convertir la empresa estatal Petroecuador a una compañía por acciones. Ahora, una compañía por acciones que pueda cotizar perfectamente en el mercado de valores internacional, nacional, etcétera, y acceder a los mercados de capitales para poder suministrar el dinero, los fondos que necesita y poder cumplir con el aumento de la producción, por ejemplo, que es el que acabo de citar hace un momento. Y evidentemente ahí los números confirman lo dicho por el ingeniero René Ortiz. La producción de petróleo menos 0.9.7% entre enero y octubre del 2025 respecto al mismo periodo del 2024. Transporte de crudo por oleoductos menos 12.8% comparado con el 2024. Refinería, saldo exportado menos 7.4% con relación al 2024. No es únicamente un problema de autoridades, sino de gestión, como se ha señalado, y también la falta de inversión, por supuesto. No es un problema técnico, no es un problema que sea el talento humano que existe en este momento, no, es un problema financiero. No tiene capacidad. Fíjese que tienen que explicar, porque esto no está explicado todavía, lo que ha pasado entre el 24 y hoy día, ¿no? Hay una caída de 30,000 barriles por día. Esto no es fácil de explicar. Tiene que salir los técnicos y explicar, y el señor Burns justo ha renunciado ahora que debía explicar por qué se produjo esta caída de la producción de Petroecuador. Pero esto es una caída bastante significativa. O sea, no es un chiste. Estamos viviendo una época en la que el presidente de la República ya tiene que tomar las riendas de esta compañía. Está bien que le haya puesto a la viceministra Conde como presidente, como gerente general de Petroecuador, momentáneamente, porque hay un directorio que es el que tiene la responsabilidad de nombrar al nuevo gerente. Y espero yo, no es cuestión del nuevo gerente el problema. El problema es política petrolera. El presidente de la República tiene que tomar en sus manos las riendas de Petroecuador, y la mejor forma de hacerlo es convertir a la empresa estatal en una compañía por acciones. Esto lo han hecho muchas compañías estatales, ya lo han hecho. El vecino país, Colombia. Colombia tiene a Ecopetrol, permítame hacer el ejemplo porque está muy cercano a nosotros, ¿no? Colombia entró en un proceso precisamente de conversión de una empresa estatal puramente monopólica a una empresa a una compañía por acciones, en donde llegó un momento, y este ejemplo para la ciudadanía va a ser interesante, ¿no? Llegó un momento en que en un supermercado en Colombia, una dama con todas sus compras, al pasar por la cajera le ofrecía, dice, ¿quiere comprar acciones de Ecopetrol? Era la compañía. Antes no se podía hacer esto, antes no, pero le ofrecía, dice que, y ella podía hacer, esta persona puede decir, véndame 100, véndame 10, véndame lo que quiera, al precio que estén, ¿verdad? Entonces, a esa situación ha llegado el proceso de transformación que yo propongo, que he venido proponiendo, porque está pendiente, a propósito, permítame, Fausto, señalar esto, está pendiente porque está suspendido el proceso de fusión de Petroamazonas con Petroecuador. 30,000 barriles, esto no es fácil de explicar. Tiene que explicar el Petroecuador. Alguien tiene que salir a decir algo pasó, porque es un volumen bastante significativo. Pero yo voy a dar un paso más adelante. La refinación
tenemos que importar los productos que se consumen en el mercado interno del Ecuador. Claro, lo que ocurre... Ecuador no produce, la refinería de Esmeraldas no produce sus combustibles. Lo que ocurre la refinería con de Libertad tampoco produce sus combustibles. Y peor, la refinería de Shushufindi no produce sus combustibles. Entonces, ¿para qué tenemos una empresa en esas condiciones cuando todo esto estaba en proceso de cambio? Este proceso de cambio, a propósito, también los sindicatos estaban metidos en esto. Entendieron, conversaron con nosotros, estaban de acuerdo que este proceso de cambio es bueno para todos, es bueno para todos. Todos salimos ganando de este proceso de cambio, de conversión de la empresa estatal monopólica en una empresa por acciones que pueda acceder directamente al mercado de capitales. ¿Es quizá una de las peores, si no la peor crisis de la historia de Petroecuador? Sí, está pasando por una muy crítica. No podemos compararle con la del 2020, cuando el precio del crudo se cayó por debajo del cero. No, pues este era un problema mundial, recordará usted. Entonces, pero no implicaba un problema de gestión, ni un problema operativo. Exacto. Era el tema de la pandemia y todo el mundo pasó a ser confinado, y en el mercado internacional no había más espacio para guardar crudo. Los barcos también estaban en los océanos paseándose porque no tenían destino, porque nadie les recibía ese crudo. Estábamos viviendo un confinamiento y por supuesto esto tiró los precios abajo, y por supuesto esto tiró los ingresos de los países, de todos los países que trabajan con la industria. Entonces no son comparables, son distintos. Este es una señal al presidente Daniel Noboa. Él ha hecho muchas cosas importantísimas. Esta probablemente es la más importante. Hay que hablar, por supuesto, con uno de los principales actores del proceso de transformación. Son los sindicatos, pero por supuesto son la parte del talento humano. Son gente que están viviendo el día a día, la hora a hora, porque estas industrias, como la industria del petróleo, no se paran nunca. Son 24/7, todos los días y todas las horas del año. Entonces hay que atenderla en este momento mediante la eliminación y terminación del monopolio para poderla convertir en una compañía por acciones. Mientras, y esta viene la aclaración, mientras el país entero se abre a nuevas inversiones. Y ahí quiero señalar, el presidente de la República ya ha modificado. Era 41.000 millones de dólares la primera estimación, hoy día ya es 47. Quiere decir que se han hecho las revisiones, quiere decir que se han hecho las estimaciones, recalcular las estimaciones. Esto quiere decir que el presidente de la República está muy interesado y por supuesto ya le dio la señal al mercado internacional. Este país, Ecuador, se abre a una inversión de 47.000 millones de dólares. Adelante. Pero todo esto va a requerir necesariamente de algunas reformas legales, y esto pasa por la Asamblea Nacional, pasa también por una voluntad política. ¿Usted cree que el escenario es el adecuado? Hay que aprovechar. Este es el escenario. El presidente de la República afortunadamente tiene todavía la mayoría en la legislatura. Y por supuesto puede hacer otra vez una mayoría completa para poder pasar las reformas que se necesiten. Las reformas, todas, no solamente en el sector hidrocarburíferos, también en el sector eléctrico, por supuesto, y también en el sector minero. Todos estos necesitan readaptarse a las condiciones nuevas que existen hoy día en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque estos tres elementos de la industria petrolera, de la industria minera y de la industria eléctrica son las claves de la vida del planeta. Todos lo están esperando. Todos están esperando que los productores, los que tienen esta capacidad y estos recursos como Ecuador, que es un país bendecido, todos ellos puedan atender la demanda del mercado mundial que está demandando los minerales para poder ir a la transición de las energías sustentables, como fotovoltaico, pero que necesitan los minerales, como wind power, que necesitan los minerales. Y entonces, todos estos procesos, el mundo está esperando de países como Ecuador,
qué tienen esa capacidad, porque tienen esa riqueza y tienen esa bendición de recursos naturales. Tenemos todos los recursos naturales hídricos sin explotarlos. Tenemos todos los recursos naturales minerales sin explotarlos todos. Y tenemos todos los recursos todavía en potencial de recursos hidrocarburíferos, gas natural y petróleo, sin explotarlos. Pero hay quizá uno de los problemas que no ha logrado ser, del cual no se ha logrado liberar el país, y me refiero concretamente, por ejemplo, en Petroecuador, las mafias, la corrupción que ha estado enquistada en el sector petrolero, ha estado enquistada en el sector de refinería, por ejemplo, y eso ha impedido también el avance y la llegada incluso de inversiones, la seguridad jurídica. Es una explicación, pero no una justificación. O sea, se explica simplemente lo que pasó, pero no es una justificación. Nosotros no vamos a justificar jamás la corrupción que se ha dado en Petroecuador y particularmente en la refinería de Esmeraldas. No, jamás. Es una explicación, simplemente aquí se dio un problema. Afortunadamente, esos problemas de corrupción que se dieron en la refinería de Esmeraldas y también esta refinería del Pacífico, que nunca existió, todo eso está en fiscalía. O sea, son procesos judiciales. ¿Pero cree usted que se ha depurado ya? Tiene sus tiempos, perdón. ¿Se ha depurado ya? ¿Perdón? ¿Se ha depurado ya las Petroecuador? No, están todavía en procesos. Lamentablemente. Y claro, falta liderazgo. Porque si usted tiene 7 gerentes que han pasado por ahí, pues ninguno pudo realmente, primero, creo que no estaban calificados perfectamente. Lamentablemente, esta industria simplemente necesita gente calificada para manejar esto. Y entonces creo que les faltó la calificación para poder transmitir precisamente los mensajes de gerencia, los mensajes de gestión. Y entonces esto es para corregir en refinería, es para corregir en oleoductos, es para corregir en producción. Es decir, fíjese usted, solo para tocar esos tres segmentos de la industria importantísimos. Por ejemplo, en la materia de oleoductos, ¿no? Está pendiente el tema del traspaso a concesionamiento privado del oleoducto de Cruz Pesado. Estaba en manos privadas. Se produjo la terminación del contrato, como usted y yo conocemos, y su distinguida audiencia. Lamentablemente, de ese instante se produjo la extensión se produjo la entrega, la devolución del bien OCP por parte de la empresa privada al Estado ecuatoriano. Había terminado el contrato, pero el Estado ecuatoriano automáticamente anunció que esto queda pendiente porque nuevamente va a ser concesionado. Y nuevamente va a ser concesionado, y pasan los meses y pasan las semanas y todavía no sale la concesión del OCP. Y es una cosa sencillísima. Créame, la concesión del OCP estaba ya concebida que tenía que estar traspasada al sector privado. Y eso significa mejores ingresos, porque ese traspaso de un bien a un operador privado cuesta. Y el que paga es el privado, y el que se beneficia es el Estado. Es decir, todos estos asuntos se han quedado pendientes, y lamentablemente la falta de gestión, quiero decir con toda propiedad, la falta de gestión y la inestabilidad de Petroecuador no puede continuar en estas condiciones, porque más daño le hace al Ecuador que lo que produce de beneficio. Y justamente sobre eso me iba a referir, que es evidentemente todo nos lleva al principio. La falta de gestión es la que provoca también el haber llegado a una crisis como la que estamos. Ingeniero Ortiz, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted fue un gusto. Gracias nuevamente. El ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, hablando sobre la crisis en Petroecuador, entre renuncias e inestabilidad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de
forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Con 5 votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados del referéndum y consulta popular del pasado 16 de noviembre. Este miércoles el CNE se instaló en audiencia pública de escrutinio una vez culminado el procesamiento de actas en las 3 circunscripciones del exterior. La presidenta Diana Tamaín señaló que actualmente no existen más recursos pendientes por resolver. Existen reclamaciones pendientes por resolver por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. No se ha omitido formalidad alguna durante esta audiencia nacional y se ha cumplido con todos los requisitos legales conforme dispone la normativa electoral vigente y se da por concluido el escrutinio nacional del proceso referéndum y consulta popular 2025. Asimismo, se dispone que por Secretaría General se notifiquen las respectivas resoluciones a los representantes legales de las organizaciones políticas y sociales debidamente acreditadas con la finalidad de que surtan los efectos legales correspondientes. Luego de la resolución se abrirá un periodo de 3 días para que las organizaciones políticas y sociales interpongan recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de subsanarse dichos reclamos, se proclamarán los resultados definitivos de los comicios. Con corte a este miércoles, el CNE contabilizó más de 42,000 actas válidas del referéndum y consulta popular celebrado el pasado 16 de noviembre. En la pregunta A sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, el no alcanzó el 60.82%, mientras que el sí obtuvo el 39.18%. En la pregunta B sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el no obtuvo el 58.30% y el sí se mantuvo en el 41.70%. Con respecto a la reducción en el número de asambleístas, el no se impuso con el 53.71% por sobre el 46.29% del sí. La mayor diferencia de votos se reflejó en la pregunta de la consulta popular y referéndum sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente, donde el no concentró el 61.80%, mientras que el sí obtuvo apenas el 38.20%. Vamos con más información. El oficialismo no dialogará con la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, anunció este miércoles la legisladora Valentina Centeno. Las declaraciones ocurren pese a que días atrás la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, aseguró que ADN tendrá una apertura con otras fuerzas políticas para llegar a consensos de gobernabilidad. La bancada de la Revolución Ciudadana se opone a las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal que como ADN queremos proponer. Por ejemplo, se oponen a un régimen penal especial para el crimen organizado.
se oponen a que los jueces puedan tener la posibilidad de pedir prisión preventiva, a pesar de que el fiscal no lo pida. Se oponen a que los jueces puedan practicar u ordenar la prueba en un procedimiento cuando el fiscal no lo ha pedido. Se oponen en general a que se puedan hacer penas más severas para los criminales. Y para nosotros la agenda en materia de seguridad es la más importante. Por lo tanto, no tenemos una visión compartida del país, y nosotros aquí en esta asamblea vamos a proponer lo que el Ecuador necesita como solución. Lamentamos y rechazamos la postura que ha tenido el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana. Ha habido de protagonismo político, ha habido de show, que es lo que ya el país no necesita más. Por su parte, Juan Andrés González, jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al oficialismo de no acudir a la reunión pactada entre ambas organizaciones políticas y faltar a su palabra para la construcción de una agenda parlamentaria. Ayer teníamos que reunirnos para generar una agenda mínima en favor del pueblo ecuatoriano. ¿Quién falló y quién no se reunió? Fue el gobierno, fue la bancada de ADN. No se ha tratado absolutamente nada. Yo propuse un cambio de orden del día y en la cara les dije: ustedes fallaron ayer y al pueblo ecuatoriano. Mintieron, no hay diálogo. Desde el gobierno, desde el Ministerio del Gobierno, desde la Asamblea Nacional, mienten permanentemente. Ayer el pueblo ecuatoriano quería saber qué iba a pasar con el diálogo en la Asamblea Nacional. Nunca llegaron. Y eso es categórico. El pueblo sabe que el gobierno nacional sigue mintiendo. Y ante la persistente crisis en el abastecimiento de dispositivos médicos y medicamentos, el Consenso Nacional de Ecuador es Salud solicita a la vicepresidenta María José Pinto articular estrategias urgentes para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Cristina Murgueito, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, explicó que la iniciativa busca trabajar en una propuesta de hoja de ruta con estrategias específicas para enfrentar esta problemática. Estamos convencidos de que la vicepresidenta María José Pinto, que tiene toda la intención de cambiar la situación del sistema de salud, va a dejar ayudarse por parte de los distintos actores del sistema de salud. Y ahí es donde estamos promoviendo este Consenso Nacional por la Salud. Es precisamente una hoja de ruta con varias estrategias por temática específicamente, para que podamos coordinar estrategias que se puedan empezar a dar en los siguientes 90 días, y así asegurar que los pacientes dejen de esperar medicamentos y dispositivos médicos y que el sistema deje de utilizar los recursos de manera indebida. En medio de la crisis de salud, el correísmo presentará una solicitud de juicio político en contra del exministro del ramo, Jimmy Martin. Según el asambleísta Luis Molina, existen 3 causales por las que podría configurarse un incumplimiento de funciones del ex titular de la cartera de salud. Tenemos cerca de 250 pedidos de información con las respectivas respuestas a las que hemos tenido que incluso llegar a acciones judiciales como acciones de acceso a la información, que tienen en estas cajas aproximadamente 6.000 hojas que demuestran el incumplimiento de funciones en la crisis de salud. En un primer momento, sobre el tema de falta de pago de servicios externos, desabastecimiento de medicamentos. El segundo es de la falta de pago a los servicios de las de los servicios de diálisis. Y el tercero, el recorte presupuestario. Vamos con más información. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, confirmó que buscará la reelección en las elecciones seccionales del 2027, en medio de la polémica que existe a la interna de la Revolución Ciudadana, organización política que auspició su postulación para el 2023. Tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección. Mire, cuando yo hago una valoración, porque ustedes conocen, hacer servicio público es un honor, pero hacer servicio público también en este país es de deporte de alto riesgo, sinceramente, ¿no? Pero los temas que hemos avanzado en la ciudad, mi administración va a terminar con 3.001 obras, y algunas de ellas amerita que sean culminadas con éxito, y es el principal motivante para ese proceso de reelección.
El máximo líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se pronunció tras el anuncio de Muñoz. El expresidente señaló que las candidaturas se decidirán con primarias masivas al interior de la organización política, por lo que las declaraciones de Pavel Muñoz representarían un anuncio sin mayor validez. Yo públicamente me opondré a cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones. Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios, enfatizó. 2 procesos para fiestas de Quito valorados en aproximadamente $800,000 fueron habilitados por el Servicio de Contratación Pública. La tarde de ayer el CERCOP recibió al secretario de Cultura de la capital, Jorge Cisneros, para subsanar las observaciones realizadas a dichas contrataciones que componen los más de 50 procesos suspendidos a propósito de la conmemoración de la fundación de la ciudad. El municipio reconoció que si bien reactivar las actividades será un proceso largo y restan pocos días para hacerlo, se presentarán más argumentos para aclarar las irregularidades. Mario Cubi fue designado este miércoles como viceministro de Educación Superior a través de un comunicado. El Ejecutivo resaltó el perfil de Cubi, quien es experto en Derecho de Inversiones, Tecnología, Comercio Exterior, Educación Superior, Gestión Estratégica y Administración Pública. Además, fue viceministro de Gobernabilidad en la administración de Guillermo Lasso, donde enfrentó la conmoción política generada por el enjuiciamiento contra el expresidente. Impulsar políticas para promover la calidad académica, la innovación y la investigación serán, según el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, las labores que encabezará Cubi en el cargo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque este viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall El Jardín. Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior. Porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall El Jardín. Aplican condiciones. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Ecuavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Ecuavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com.
FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español. Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo a CNN el martes que su país no tiene detectado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea un líder del narcotráfico, como afirma Estados Unidos, y consideró que el problema de Maduro es la, cito, falta de democracia y de diálogo en su nación. Durante una entrevista exclusiva con Isa Soares en Bogotá, Petro habló sobre la situación en la región un día después de que entró en vigor la designación con la que Estados Unidos designa como organización terrorista internacional al llamado Cártel de los Soles, una supuesta agrupación que según Washington se dedica a traficar narcóticos, lavar dinero y corromper funcionarios y cuyo liderazgo atribuye a Maduro. Caracas, por su parte, rechaza tanto la existencia del cártel como los señalamientos contra Maduro. También señaló que desde su perspectiva las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se deben a que Washington quiere el petróleo venezolano y a la par Maduro no ha hecho caso a los llamados a que haya democracia en Venezuela. A pesar de, cito, algunos puntos de desacuerdo pendientes, el presidente Trump destacó el gran avance que su equipo ha alcanzado para intentar lograr el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. Ante su principal diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también adoptó un tono marcadamente optimista tras unas conversaciones muy positivas sobre Ucrania celebradas en Ginebra el fin de semana. Los temas que quedan no son insuperables, insistió. De acuerdo con una fuente ucraniana de alto nivel con conocimiento directo de las negociaciones, aún existen diferencias significativas entre lo que el gobierno de Trump exige a Ucrania y lo que las autoridades en Kiev están dispuestas a aceptar. En declaraciones a CNN desde la capital ucraniana, la fuente coincidió con los funcionarios estadounidenses en que se había alcanzado realmente un consenso sobre la mayoría de los puntos expuestos en las 28 propuestas de paz de Estados Unidos filtradas la semana pasada. El Supremo Tribunal de Brasil, STF, ordenó el martes el inicio del cumplimiento de la sentencia de más de 27 años al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, luego de que la primera sala de la Corte anunció la conclusión del proceso penal contra el expresidente y declaró firme la condena. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, determinó que Bolsonaro comienza a cumplir la pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde estaba en prisión preventiva desde el sábado por riesgo de fuga, luego de que intente dañar su tobillera electrónica. El STF declaró la conclusión del proceso luego de que la defensa de Bolsonaro desista de presentar nuevas apelaciones, para lo cual tenía plazo hasta el lunes. Los primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por la sala. El Departamento de Justicia admitió en una nueva presentación judicial el martes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de continuar con los vuelos de deportación que transportaban inmigrantes a una megaprisión en El Salvador a pesar de la orden de un juez federal de hacer regresar los aviones. El Departamento de Justicia reconoció en la presentación que fue Noem quien tomó la decisión en marzo de mantener los aviones rumbo a la prisión conocida como CECOT, después de que el juez de distrito James Bosberg reanudara la semana pasada su investigación por desacato para averiguar qué funcionarios de la administración Trump fueron responsables de desobedecer sus órdenes. El caso inmigratorio de alto riesgo involucra el uso por parte del presidente Donald Trump de la ley de enemigos extranjeros para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de una pandilla venezolana. Dos nuevas encuestas del Pew Research Center revelan que un año después de las elecciones de 2024, los latinos en Estados Unidos perciben que su situación ha empeorado bajo el gobierno de Donald Trump. Los sondeos muestran que la economía y la inmigración, los temas que definieron su voto en 2024, siguen siendo sus principales preocupaciones. El 70% de los latinos desaprueba cómo Trump maneja su presidencia, el 65% desaprueba su política migratoria y el 61% afirma que sus medidas económicas han empeorado sus
situación financiera, de acuerdo con el informe basado en las 2 encuestas realizadas por la organización. Como el segundo grupo étnico más grande del país y de mayor crecimiento, las preocupaciones de los latinos sobre economía e inmigración podrían tener un importante impacto político. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Con más de 300 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito califica esta situación como una pandemia a nivel mundial y asegura que se están implementando controles para reducir la mortalidad en las vías. En una entrevista con Cristian del Alcázar Ponce en FM Mundo, Washington Martínez, director de la AMT, indicó que se trabaja en un proyecto para instalar radares en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. Por ejemplo, en la Simón Bolívar, en los 55 kilómetros de la Simón Bolívar, nosotros presentaremos, y hemos hablado con el señor secretario, hemos hablado con el señor alcalde, y ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Apenas tengamos las especificaciones, queremos no un radar que multe ese sector, que el ciudadano ingrese. La conducta vial tiene que ser del punto 0 al punto 55 en la Simón Bolívar. Y en la Ruta Viva, del punto 0, del kilómetro 1 hasta el redondel. Los radares móviles que estaban utilizando en su momento, ¿se lo sigue haciendo? Sí. ¿También solamente prevención? Preventivos, estos son los más fáciles de calibrar. No voy a permitir que la ciudadanía tenga este riesgo. Sí, yo pienso que el tema de capacitar, de informar, es para evitar temas de corrupción. Y yo no puedo permitir que la ciudadanía esté indefensa en ese sentido. Nosotros anunciaremos, si tengo que poner un operativo sancionatorio de 6 de la mañana a 6 de la tarde en cierto sector, hay agentes comprometidos con este cambio. Además, Martínez dijo que la señalización de tránsito deberá ser manejada directamente por la AMT para garantizar su correcta ubicación y mantenimiento y así mejorar la seguridad vial. Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito no manejamos la señalización ni semáforos.
deberíamos manejarlas. Sin embargo, tenemos una coordinación con el EMOP y en este caso, no porque hemos tenido los últimos siniestros en la Simón Bolívar, caso Brea, caso Soya, caso Perfiles. En este momento, la EMOP, dentro del plan de mantenimiento de la Simón Bolívar, estamos en un momento dando mantenimiento en toda la Simón y la Ruta Viva. Inclusive en el kilómetro 4, que es la curva bien cerrada antes de Lumbicí, hemos puesto líneas transversales. Se me va el nombre técnico ahorita, pero es que el conductor siente el momento que le vibra el volante. Logarítmicas, líneas logarítmicas. Entonces, en este caso, nosotros estamos mejorando en la señalización, en lo que me compete, realizando los informes respectivos. ¿Para qué? Para que el EMOP nos dé el apoyo inmediato. Tras la caída del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el Consejo Nacional Electoral informó que devolverá los documentos con las firmas a Néstor Marroquín, promotor de la medida. En un comunicado emitido en la noche del 25 de noviembre, el CNE informó que el Pleno del organismo electoral aprobó un informe técnico con el que se dispone que sean devueltas las firmas debido a que no se cumplió con el número de registros requeridos para activar el proceso de verificación establecido en la normativa. Con esto, el CNE devolverá a Marroquín los formularios originales, cuya custodia, seguridad y tratamiento son de su exclusiva responsabilidad. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta sobre lluvias moderadas a puntualmente fuertes que se concentran hasta el jueves de 27 de noviembre en 15 provincias del país. Las precipitaciones afectarán principalmente a la Amazonía, el litoral y las estribaciones de la sierra. El organismo advierte que esas condiciones podrían provocar acumulación de agua en viviendas, comercios y carreteras, así como deslizamientos de tierra y bancos de niebla en zonas vulnerables, lo que podría afectar a la movilidad y a la seguridad de la población. Entre las zonas más afectadas se encuentran Esmeraldas, Manabí, sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció que el 31 de marzo comenzará a funcionar el sistema integrado de transporte que conectará el metro, trole y ecovía, permitiendo a los usuarios utilizar un solo medio de pago para viajar en las 3 modalidades. Según Muñoz, ya se contrató al consorcio Citimóvil Busmatic, conformado por empresas de Colombia, Chile y España, para implementar esta integración que se ejecutará en 2 fases. Primero, entre los sistemas municipales y luego con los más de 3,000 buses urbanos de la ciudad. Según Muñoz, la iniciativa permitirá mejorar la movilidad y simplificar el transporte público en la capital. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos. Para todos quienes llevamos un gran propósito. En pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Recuerda que si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque este viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder en Mall El Jardín. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde
Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall del Jardín. Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior. Porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall del Jardín. Aplican condiciones. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Algunas denuncias recientes reportan que en la provincia del Carchi, al norte de nuestro país, hay una creciente presencia de posibles disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Alex González, secretario de Paz de la Gobernación de Nariño, para hablar sobre la presencia de narcoguerrilla. Operativos de seguridad se activan en el sector de Nariño y a propósito de los operativos conjuntos también entre militares ecuatorianos y colombianos. ¿Qué es lo que realmente ocurre allá? Estamos ya en contacto. Alex, buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Saludar a FM Quito. A las personas que nos están escuchando, como tú lo dices, pues esto hace parte de una coordinación entre el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro, y también el presidente de la República del Ecuador, el doctor Noboa, alrededor de realizar pues una estrategia de seguridad en toda la frontera colombo-ecuatoriana, desde la Amazonía hasta la costa pacífica, pues en razón de que somos repúblicas hermanas y en razón también de que hoy pues tenemos un flagelo muy fuerte alrededor de dos economías ilícitas que están moviendo la guerra. Una es el narcotráfico, pues sabemos lo que está pasando en las provincias de Esmeraldas, también lo que se mueve en todo el corredor del Pacífico, pero también en la zona amazónica. Y por supuesto también la otra economía ilícita, que es la de la minería ilegal, que particularmente pues ha tenido una presencia muy fuerte con las licencias que se han entregado en la provincia del Carchi. Y alrededor de eso pues por supuesto que grupos armados no estatales, ilegales de Colombia se han unido con grupos hoy armados que ya han sobrepasado la capacidad de solamente ser bandas criminales o bandas delincuenciales. Y se hablaba, por ejemplo, criminales fuertes. Ajá. En el Ecuador. Sí, Alex, y se hablaba, por ejemplo, de la presencia de grupos de armados comuneros del sur, y esto a propósito del operativo reciente, ese operativo conjunto al que nos referíamos al inicio, Ecuador y Colombia, y en el cual hubo un fallecido y 4 heridos. Este enfrentamiento se produjo en el sector de Nariño, a pocos kilómetros de la frontera norte. ¿Estamos frente a una nueva escalada de violencia, frente a un nuevo ciclo de violencia en esta zona de frontera? Bueno, yo quisiera aclarar ese tema porque no es Comuneros del Sur. Comuneros del Sur hoy está en un proceso de diálogo de paz en Colombia, pero sí ha sido una estructura que ha tenido una alianza con otro grupo que hoy está haciendo presencia tanto en el corredor andino de la frontera como
en el corredor de la zona de la Amazonía, se llama las Autodefensas Unidas de Nariño. Y se han generado diferentes interpretaciones de que es Comuneros del Sur, incluso de que en el Ecuador hoy está operando una estructura armada que se llama FC, que no es verdad, porque prácticamente lo que hace este grupo de Autodefensas Unidas de Nariño, que tiene origen en el anterior paramilitarismo de Colombia, que hizo un proceso de paz que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que busca son estrategias para confundir y para hacer ver a la población de que hay otros grupos para no poder identificar a ellos, pero es claramente hoy quien quiere disputarse el corredor de la frontera se llama Autodefensas Unidas de Nariño. ¿Y estas Autodefensas Unidas de Nariño están de alguna forma pretendiendo frenar los procesos de paz? ¿Son parte de estas actividades que han truncado estas conversaciones? Son una organización que quiere aprovechar las economías ilícitas del territorio, llámese narcotráfico, uno, para el corredor amazónico que va hacia el Atlántico, y dos, también disputarse ese corredor hacia el Pacífico. Hoy hay una coordinación de ellos con lo que se conoce como los lobos, los choneros, o en el país vecino el Ecuador, o los bonitos también, con diferentes bandas para poder circular el tema del narcotráfico. Pero esta es una banda, podríamos decir prácticamente nueva, que se ha creado, viene ya hace más de unos 3 años, pero que tiene una experiencia de guerra en su comandancia, en las personas que lo dirigen, muy antigua, y por eso pues se hace necesaria esa tan oportuna coordinación entre la Fuerza Armada colombiana y la Fuerza Armada ecuatoriana. ¿Cómo interpretar la aparición de estas Autodefensas Unidas de Nariño? Porque más que una ruptura de lo que fue en su momento, se habla también de una reorganización, de una reestructuración de estas organizaciones que están precisamente, de alguna forma, integrando estos, o son parte de estos episodios de violencia. Pues es inminente. Hoy hay 2 enclaves del narcotráfico. Uno es la ruta que te digo hacia el Atlántico, que conduce toda la cocaína hacia Europa, que es esa ruta por la Amazonía, y lo estratégico que se convierte Sucumbíos, lo que se convierte para acá en todo el río Putumayo, que incluso tiene una conexión directa con Brasil, con Belén do Pará. Y el segundo enclave, sin duda alguna, es el del Pacífico, que al estar pues haciendo mucha presencia en el Pacífico colombiano, hoy se ha desplazado hacia el Pacífico ecuatoriano, y allí miramos que las rutas más importantes hoy de ese negocio se mueven hoy por hoy también en el Pacífico ecuatoriano. Entonces, esa es la nueva dinámica. Hoy, desde ahí, desde esos puntos se abren 2 enclaves, uno para los Estados Unidos y otro para Europa, y creo que alrededor de eso pues gira el tema de la guerra. Hoy Ecuador pues no sufre el tema de la siembra de coca, de los cultivos de hoja de coca, pero miramos cómo se está desplazando ya hacia varias provincias ecuatorianas este tema, por el tema de que pues es necesario para ellos construir nuevas rutas del narcotráfico, y en el Ecuador pues lo han encontrado. Por eso se vuelve indispensable pues una alianza colombo-ecuatoriana para poder afrontar este tema. ¿Cuál es el riesgo real de una expansión quizá en el corto y mediano plazo de este tipo de grupos, tomando en cuenta que están las zonas en las que están operando, la gran cantidad de gente que están reclutando, que son parte de disidencias, incluso de otros grupos aisladamente, y de alguna forma tienden a reforzarse, pero hay un riesgo real de expansión hacia el norte, expansión hacia el sur? Más que una expansión es una coordinación, porque bien o mal las bandas ya existen en el Ecuador. Estamos hablando de los choneros, estamos hablando de los lobos, ya existen en el país vecino Ecuador, y lo que hacen es coordinar con estos grupos. Incluso como son negocios los que hay en medio de la confrontación, deciden bajarle el tema a la guerra entre ellos o choques entre ellos, y lo que hacen es generar una coordinación que les permita moverse entre la frontera tanto amazónica, que es la que yo te expliqué, hacia el Atlántico, como en la frontera hacia el Pacífico, que hoy pues mueve una muy gran cantidad de narcotráfico en nuestra Latinoamérica.
Ahora bien, y hablamos concretamente, por ejemplo, de las operaciones ilícitas. Acá tenemos uno de los problemas crecientes, es la minería ilegal, algo a lo que no se ha podido poner freno tampoco, es parte de las economías ilícitas, el narcotráfico. Sin embargo, entre estas dos hay una importante expansión y quizá es una de las principales preocupaciones, precisamente la minería ilegal, algo que incluso opera muy cerca de Colombia. Claro, el tema de la minería sobre todo lo miramos en la provincia del Carchi, muy cercano a los límites con el Ecuador, con Colombia, Mayasquera, el resguardo indígena de Mayasquera, el resguardo indígena del norte, y eso se debe principalmente a las concesiones o títulos mineros que sobre esa zona se han entregado, que son muy grandes, y que los entregó el país vecino Ecuador, y que sin duda alguna en 2 o 3 últimos años han desatado un fenómeno minero muy grande en ese sector. Sobre ese sector se está moviendo mucha economía ilícita y que sin duda alguna hoy se necesita prestarle atención porque es un nuevo fenómeno que no lo teníamos antes y que hoy lo estamos teniendo. Lo que se anuncia ahí en el Chaca, en el Ecuador, que es la frontera, pues es sumamente preocupante y ambos países sin duda alguna le tienen que poner especial atención a ese corredor. ¿Se ha logrado establecer cuál es el modus operandi o la forma en la cual han logrado reclutar incluso muchos comuneros? Se habla también incluso de autoridades locales, de eso se conoce muy bien acá en nuestro país, cómo operan también este tipo de mafias de la minería ilegal, pero en cuanto a estas autodefensas unidas de Nariño, ¿han logrado reclutar también o tienen en sus filas gente relacionada a los gobiernos locales, gente relacionada a las comunidades? Pues como te digo, es un grupo que aunque nuevo, recoge experiencias del pasado, de lo que fue el país en Colombia del pasado, y además que no confronta a los grupos criminales del Ecuador, sino que coordina con ellos. Entonces, por eso te decía, no es un fenómeno alrededor de la expansión, sino es un fenómeno alrededor de la coordinación de esos corredores hoy de movilidad muy importantes para el narcotráfico, que hoy se están trasladando de la costa pacífica nariñense y de la costa pacífica colombiana hacia la costa pacífica del Ecuador. Bien, Alex, y con esto cerraríamos de alguna forma. ¿Cómo ves tú la coordinación entre las autoridades? Si bien hemos visto los operativos conjuntos de Ecuador-Colombia, es evidente ¿aló? también... ¿Aló? No sé si me escucha ahí. ¿Aló? ¿Ahí me escucha? Aló. ¿Me escucha? Parece que tenemos algún problema. ¿Alex? Parece que tenemos un problema de comunicación. Alex González, secretario de Paz de la Gobernación de Nariño, hablando sobre la presencia de estas narcoguerrillas, y esto a propósito de un operativo que se realizó entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia, donde hubo un enfrentamiento. Ahí se hace referencia a la presencia de las Autodefensas Unidas de Nariño, AUN, que son grupos que están de alguna forma, si no se habla, según Alex González, de una expansión como tal, tienen mucha coordinación con otros grupos que operan en esta zona, financiados evidentemente a través de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, parte de la problemática que se enfrenta en la frontera norte. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos ahora con información internacional. Estamos ya en contacto con la sala de redacción. Esteban Cislema nos tiene los detalles. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que 2 miembros de la Guardia Nacional de West Virginia fueron heridos en un tiroteo registrado en Washington, Estados Unidos, y se desconoce su estado de salud. El ataque ocurrió en el centro de la ciudad este miércoles, según detalló Jeff Skirt, el jefe adjunto de la policía de Washington. A eso de las 2:15 de la tarde de hoy, miembros de la Guardia Nacional de Washington, haciendo labores de patrullaje entre las calles I y 17, se les aproximó un sospechoso que les disparó con un arma de fuego. Los funcionarios estaban allí, hubo un intercambio, se logró someter a un individuo y aprenderlo.
los funcionarios que estaban en el área pudieron llevarlos ante la justicia. En este momento los miembros de la Guardia Nacional están siendo tratados en un hospital local. Los paramédicos están allí, acudieron a darles primeros auxilios y los transportaron al hospital. El sospechoso también fue llevado para tratamiento en un hospital local. Por su parte, Kash Patel, director del FBI, señaló que las investigaciones en torno al atacante que fue detenido se mantienen en curso para determinar las motivaciones de este hecho. No hubo más víctimas. Hay que destacar el hecho de que los hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional y el Departamento de Guerra han ejecutado su entrenamiento con toda precisión y evitaron una tragedia mayor. Estos guardias nacionales son héroes y tenemos que orar por su seguridad y su pronta recuperación. Como decía el jefe, esta es la fase preliminar de la investigación. Vamos a analizar cada pista, cada elemento de evidencia. El gobierno va a trabajar a nivel estatal, local y federal. Por eso tenemos a la Fuerza de Tareas aquí representada para que el país y el mundo sepan que vamos a seguir la seguridad de Washington, y afortunadamente tenemos a miembros de la Policía Metropolitana de Washington, autoridades federales, miembros del Departamento de Justicia, dispuestos a hacer su misión de velar por la seguridad del país. Y como ha dicho el presidente Trump, este acto terrible va a ser investigado, y él le da las gracias a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y a los hombres y mujeres de los cuerpos policiales. Y vamos ahora a Perú, porque el expresidente Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2.3 millones de soles, es decir, unos $700,000 cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua entre el 2011 y 2014, antes de ser jefe de Estado. La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima de $1 millón de soles de la empresa Obraín para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Hilo en 2013. Asimismo, Vizcarra también recibió en efectivo más de 1.3 millones de soles de la empresa ICSA para desarrollar el mejoramiento del hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, han quedado acreditados. Vamos con más información, porque en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia dijo a nuestra cadena aliada CNN este martes que su país no tiene detectado que el presidente Nicolás Maduro sea un líder del narcotráfico, como lo afirma Estados Unidos, y consideró que el problema de Maduro es la falta de democracia y de diálogo que tiene su nación, dijo. El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así. Falta de democracia. Falta de democracia y de diálogo. Pero ninguna investigación colombiana que es independiente del presidente, y en años en que yo no he sido presidente, pero atrás, como el jefe del narcotráfico, no nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. También les contamos que Petro señaló que desde su perspectiva las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se deben a que Washington quiere el petróleo venezolano, y a la par Nicolás Maduro no ha hecho caso a los llamados a que exista democracia en Venezuela. Entonces, una negociación sobre petróleo. Yo creo que la lógica de Trump es esa misma. No está pensando en la democratización de Venezuela, ni menos en el narcotráfico. La lógica nuestra es: no vemos a Venezuela en una función muy grande alrededor del narcotráfico, por las cifras que te ha dado. Otros países sí la tienen. Y el tema de la negociación debe llamarse democracia venezolana. También les contamos que el Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena a 6 meses de arresto domiciliario contra el expresidente Nicolás Sarkozy por el financiamiento irregular de su campaña en 2012. Se trata de la segunda condena firme contra el exmandatario, quien ya cumplió una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por el que fue sentenciado por el Supremo en diciembre pasado. En su sentencia de este miércoles, la Corte rechazó el recurso interpuesto por los abogados de Sarkozy, que contestaban la composición del Tribunal de Apelación, que lo condenó el pasado 14
14 de febrero, así como otros argumentos de fondo. Los jueces consideraron probado que existió una financiación irregular de la campaña del 2012 en la que se gastaron 43 millones de euros, casi el doble del autorizado por la ley. Para maquillarlo, se creó un entramado de empresas y facturas falsas a través de la sociedad organizadora de eventos Big Malión, que da el nombre al caso, cuyos responsables también fueron condenados, al igual que el director de campaña y otros miembros del partido. También les contamos que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevaron ya a 44, mientras decenas de personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas. Los bomberos continúan luchando contra el fuego que se extendió por varias horas a lo largo de la noche. La policía señaló que al no estar controlado el flagelo en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas en la infraestructura. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por ese completo informe internacional. Que tengas una buena noche. Volvemos mañana con Notimundo Estelar. Siga atento a la programación de FM Mundo. Que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En tu mundo.